Hola chicas, chicos, vamos a ver la solución del problema propuesto 2. Ya. Para resolver este problema tenemos que definir volúmenes de control, ¿ya? Y de ahí obtener relación entre lo que es la deformación angular o la tasa de deformación angular en función de los parámetros de las coordenadas polares, ¿ya? Entonces, si tomamos un volumen de control aquí arbitrario y lo agrandamos, y tenemos que está la primera parte del círculo. La quería hacer negra, pero no funcionó de lo mismo. Y aquí sería un arco, ¿ya? Y aquí estaría el otro arco. Entonces, si empezamos a definir partes de lo que es este volumen de control, podemos notar 5 letras o 5 partes, ¿ya? Entonces, el arco AC viene a ser la parte superior del volumen de control o el arco donde fluye la partícula en el borde superior del volumen de control, ¿ya? Y lo mismo, el arco DE sería una partícula donde viaja en la parte inferior del volumen de control, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que esta parte de acá, donde está el arco AB, sería la parte donde estaría un círculo perfecto, ¿ya? Denotado por un ángulo θ, lo que quieran, ¿ya? Pero dado que existe una deformación angular, dado que no todo el fluido viaja a la misma velocidad angular, tenemos que existe una una partícula que viaja en el borde superior de volumen de control viaja a una mayor velocidad, ¿ya? Y por esto este arco BC. Entonces, podemos ver que este ángulo que se forma aquí sería la deformación angular, ¿ya? Entonces debemos lograr de alguna forma relacionar aquí no va el punto, este ángulo o este diferencial de deformación angular en función de los parámetros R, θ y dt. Entonces, supongamos que el borde inferior del volumen de control está a una distancia R, el borde superior con respecto al borde inferior está a una distancia ddr, y las partículas en el borde inferior viajan a una velocidad omega, una velocidad angular omega, y las partículas en el borde superior viajan a una velocidad omega más de omega, o W. Entonces la velocidad tangencial va a ser eso multiplicado por su radio, ¿ya? Que en este caso es R más ddr. Y el borde inferior va a ser R por omega, ¿ya? Entonces el arco AC va a ser la multiplicación de la velocidad tangencial por un DT, ¿ya? Entonces imaginemos que esto es lo que pasa en un DT, en un tiempo de DT. Tenemos que lo que viaja va a ser R más dr por omega más d omega por un DT, ¿ya? Y el arco BC, si se dan cuenta, se la resta entre el arco AC y el arco AB. Pero el arco AB es más que la parte del arco donde se aplica lo que es la relación entre el círculo definido por omega y su radio, que es R más dr, ¿ya? Entonces, el arco AB va a estar definido por R más dr por dd omega, por omega, que sería la velocidad que está aquí, por un dt, ¿ya? Entonces el arco BC va a ser igual a R más dr por omega más de omega por dt menos R más dr por omega por dt, ¿ya? Y si asociamos términos, van a ver que aquí va a ser R por R más dr por más dt más R más dr
por d de omega por dt menos r más dr por omega por dt. Este término, aquí perdón, este es un ddr. Este término se va con este, que aquí el arco BC es más que esta relación de acá. Voy a escribirle acá R por d de omega por dt más dr por d de omega por dt. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros esto suponemos que es parte de un círculo, tenemos que, recuerda, es ddr. ddr por d de gamma es igual a esta parte del círculo. Ya en el diferencial, esto en la parte más pequeña se aplica, puede aplicarse. Entonces tenemos que esto es R es igual al arco BC, que en este caso es lo mismo que está acá. R por d de omega por dt más ddr por d de omega por dt. Y dado que esto es de tercer orden, en función de los otros parámetros que son de segundo orden, esto se puede despreciar, ya, tal como indica el enunciado. Entonces, si aquí distribuimos los términos, tenemos que la derivada de la deformación angular respecto al tiempo es igual a r por d de omega por d, sobre dt, sobre dr, perdón. Y esta es la relación que deben encontrar. Entonces, con esto podrían encontrar lo que es el esfuerzo de corte, que no es más que r por omega punto, perdón, por gamma punto, que es igual a la viscosidad por r por d de omega sobre dt. ¿Ya? Esta es la relación sobre el esfuerzo de corte que les va a servir para la P2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos ahora el torque? ¿Ya? Que es la segunda pregunta. El torque necesario para que el cilindro rote a una velocidad angular omega. Entonces aquí definimos los círculos. Me salió mal. Tenemos que una fuerza tal que el cilindro rote a una velocidad angular omega sería la que está acá. Pero esto es lo que tenemos que encontrar. Entonces, dado que esta fuerza es un torque en menos z tongo, por la regla de la mano derecha, tenemos que este torque externo, el vector va a estar dado por el torque externo en menos z tongo, ¿ya? Y por la ecuación, o la conservación de momento angular, la ecuación definida por la inercia, por omega punto, la aceleración angular va a ser igual a la sumatoria de los torques, ¿ya? Entonces igual al torque externo más o menos, aquí vamos a poner después, el torque debido a la viscosidad, dado que la viscosidad es un freno, ¿ya? Entonces aquí, se me olvidó, que voy arriba, tenemos que el torque que ejerce la viscosidad va a ser en contra el torque que nosotros estamos imponiendo al cilindro, por acción-reacción. Al final funciona de freno, entonces el torque externo va a ir en z tongo, ¿ya? En z tongo. Entonces, aquí claramente, dado que si nosotros lo definimos positivo, bueno, en pedazo negativo porque hay menos z tongo el torque externo, el torque debido a la viscosidad es positivo. Entonces, dado que no existe aceleración angular, tenemos que el torque externo es igual al torque debido a la viscosidad. ¿Ya? Que es el torque que queremos encontrar. Entonces, basta encontrar cuánto es el torque debido a la viscosidad. Entonces, utilizando la definición de diferencial, un diferencial de torque, R cruz, un diferencial de fuerza. ¿Ya? Pero el R cruz, sabemos lo que es, ¿ya? Al final lo que te indica una dirección y el signo, ¿ya? En este caso, nosotros sabemos que el torque apunta en z tongo, ¿ya? Entonces, tenemos que un diferencial de torque es positivo y va en z tongo, y me voy a ahorrar desde ahora el z tongo, ser igual a R
por por el esfuerzo de corte, por R, por D de teta, por D de Z, ¿ya? Y poniendo o escribiendo el esfuerzo de corte en su forma más general, vemos que diferencial de torque va a ser igual a la viscosidad por la tasa de deformación angular por R cuadrado por D de teta por D de Z. Entonces aquí si integramos, nosotros integramos respecto al área, en este caso en la de acá, o si integramos respecto a una, doblemente integramos con respecto a un D de teta y a un D de Z, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar que, en este caso voy a hacerlo con respecto al área directamente, de torque, voy a escribirlo rápidamente acá, por el área, por D de teta por D de Z. Nosotros tenemos que el torque en el área es el torque completo, ¿ya? Entonces tenemos que el torque completo es más que U por gamma punto por R cuadrado por aquí 2 y por H, ¿ya? Sería el manto que ejerce el roce, ¿ya? Entonces, desde ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto vale esta deformación angular? Nosotros nosotros lo obtuvimos en la parte anterior, aunque el torque más que la viscosidad por la relación que es R por D de omega por DDR por R cuadrado por 2pi por H. Entonces asociamos términos o integramos con respecto a DDR. Tenemos que el torque por aquí, voy a integrar al tiro por R a la menos 3 por DDR es igual a mu por 2pi por H por T de omega. ¿Ya? Entonces acá, aquí integramos, aquí nos va a dar con respecto a R aquí, nosotros integramos R1 y R2 y tenemos que en R1 la velocidad angular es igual a 0. Aquí la velocidad angular es en R2 es igual a omega. Tenemos que puedo escribir directamente la solución. Tenemos que es 1 sobre, lo estoy calculando, a ver, menos 1 sobre R2 más menos aquí más 1 sobre R1 cuadrado. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ya? Es igual a 1 por 2pi por H por omega. Entonces, si despejan el torque acá, tienen que es 4pi 4pi H omega mu sobre esta relación de los radios, que es 1 sobre R1 cuadrado menos 1 sobre R2 al cuadrado. ¿Ya? Y estaríamos. Y eso sería todo. Así que nos vemos mañana. Adiós.